del error, que era dejar caer el Lehman Brothers, ¿no? Y ahí el mundo entero corrió a sacar la plata de todos los bancos del mundo. Ya no importaba que el banco fuera bueno o malo, que estuviera en buena o mala situación. Los que estaban en mala situación eran los que tenían plata en el banco y no sabían lo que iba a pasar. Era mucho más importante la alarma de la gente que la situación. Había muchísimos bancos que estaban bien, que no tenían problema, también sufrieron, todos, no hubo ninguno que vos sufrí. Y lo que cuesta todavía recomponer lo que la gente piensa de un banco, ¿no? Un banco es un instituto que cuando tiene una deuda le llama depósito. Es un instituto extraordinario, es decir, todo el vocabulario que rodea un banco, como las columnas que tienen casi todos los edificios de los bancos, son para fortalecer la idea de que hay sostén bueno. Si el banco no le debe al depositante nada, pero es un deudor normal, solo que cambia la palabra. Yo le recibo a usted su depósito y le cobro por tener su depósito y estoy enriquecido por su depósito. No soy un deudor por la plata que usted me trajo. Así que podemos estar todos tranquilos. Está bien. Eso hay que mantenerlo como un niño chico. Si no se abriga y se cuida del frío, la cosa corre peligro. Este libro lo explica muy bien. Y este libro es un manual para autoridades bancos centralistas, por ese estricto valor que tiene la alarma, el miedo, la percepción del riesgo como un riesgo eventual o como un riesgo inminente. La diferencia psicológica entre una situación y otra hace que una plaza financiera pueda progresar y vivir tranquila y esté estabilizada, o que el desequilibrio psíquico la lleve y la arrastre, aunque las cosas no estén del todo mal. Yo viví esa experiencia, me acuerdo de cosas pintorescas de ella, me acuerdo de las idas de Slinger y Pascal al Águila a comer contentos, sonrientes, encantadores, y al salir de ahí despavoridos y pensando que se les caía el mundo que tenían alrededor. Yo lo presenciaba como un escritor que los miraba suceder como personajes y me parecían absolutamente maravillosos, porque esto que conté es verdad, no es una anécdota retocada, es un hecho concreto. Y cuando en este libro se estudia eso, se ve y se reserva el dato de la experiencia de la cual surge este libro. Yo tuve la tentación y el gusto de decir, bueno, ellos por elegancia lo mantienen en secreto, yo lo voy a contar. Y lo conté públicamente, y creo que es bueno contarlo y es bueno saberlo. Y eso es lo que yo podía aportar a esta linda reunión de mis presidentes de banco. Muchas gracias. Bueno, me corresponde ahora agregar algunas palabras a la linda presentación que acaba de hacer Carlos en relación con la presentación de este libro de Ricardo Pascale y Pablo Pascale, En búsqueda de la confianza perdida. Yo tengo mucho gusto en estar haciendo estos comentarios, primero porque tengo un enorme afecto por Ricardo y por su hijo, por Pablo. Yo creo que nos conocemos con Ricardo, hay que medirlo en décadas, que es más fácil, pero deben ser 4 por 5 por lo menos, desde la época temprana de la universidad. Y en Ricardo hay primero un distinguidísimo experto financiero, un distinguido profesor y un distinguido artista. Son 3 condiciones raramente encontrables en una persona. Seguramente si tuviéramos que aquí votar por cuál de esas preferimos, no habría unanimidad, habría más de uno que optaría por distintas opciones que otros. Pero en lo que sí habría unanimidad es la extraordinaria calidad humana de este caballero, su extraordinaria simpatía y su don de persona de bien. Y creo que eso es lo que ha hecho que, además del libro, en su valor intrínseco esté aquí reunido un núcleo tan significativo de personas, todas ellas unidas por su respeto y el afecto por Ricardo y por Pablo. La empresa, como decía muy bien Carlos Maggi, es muy importante porque constituye una publicación que es al mismo tiempo
una visión de los fenómenos de la crisis mundial del año 2008, y luego una unión en la explicación con la psicología social. Creo que esa es lo que le da a este libro su extraordinaria novedad y también su utilidad, como decía muy bien Carlos Maya hace un instante. En realidad se trata de explicar el fenómeno de la crisis a partir de la quiebre de la confianza de los actores económicos que están detrás de ella. Y por supuesto que la salida de la crisis tendrá que también reposar en visiones inteligentes de los fenómenos que podrían recomponer esa confianza y por tanto darle pie en la confianza a la salida del fenómeno que nos ocupa. La verdad es que los últimos 25 años, 30 años, fueron años de una extraordinaria estabilidad en el mundo. Pasaron hechos muy importantes, como por ejemplo el fin de la Guerra Fría, la caída del muro, la aparición de una expectativa de paz ilimitada. Los años nos dieron enseguida respuesta que se trataba de una visión demasiado ilusoria de las cosas. Pero en lo económico fue un periodo de una extraordinaria expansión en la economía mundial, una extraordinaria expansión de los mercados, es decir, la idea casi romántica de que el mercado era la única solución y que la confianza en el mercado era tal que la filosofía que imperaba especialmente en los Estados Unidos, y yo estaba en ese momento viviendo en Washington, era que no había que hacer nada porque el mercado lo sabía hacer todo y siempre iba a intervenir mucho mejor que cualquier decisión voluntarista de parte del Estado. Esa confianza infinita en el mercado dio lugar a un desarrollo espectacular de los mercados financieros con ingenierías sofisticadísimas alimentadas por expertos extraordinariamente capacitados que venían sobre todo de los grandes centros académicos del norte, que alimentaban esos mercados financieros con una inmensa creatividad. Y al mismo tiempo también un desarrollo espectacular de cierto tipo de burbujas que se fueron creando a vista y paciencia de los reguladores, pero que estaban allí, las 2 y 3 y 4 hipotecas, se mueve la confianza casi ilimitada, que el valor de la propiedad iba a seguir hasta que diera lugar. Es decir, todo ese clima de confianza tenía evidentemente detrás un modelo que era la gran confianza del consumidor americano, alimentado por los préstamos que le venían de China para poder comprar por encima de sus posibilidades. Ese fue un poco el gran esquema que se vivió y que el libro recoge muy bien en la forma como describe cómo la confianza, sobre todo la confianza del consumidor americano, se expandió a los mercados financieros, a los mercados de bolsa, a los mercados de materias primas, y el mundo parecía haber encontrado la piedra filosofal, es decir, el fenómeno, las finanzas ya no financiaban producción, se financiaban a sí mismos, en una infinita cadena de especulación y de apunto a la ganancia y a la codicia. Esto todo tenía que explotar, y como siempre pasa desde la crisis de los tulipanes en el siglo XVIII, que de algún momento las burbujas se revientan, se pinchan. Y así fue. Y eso dio lugar a un quiebre espectacular de la confianza, es decir, pasamos de un mundo de confianza y de estabilidad y de previsión optimista respecto al futuro a un mundo de desconfianza, de inestabilidad y de pesimismo. Eso el libro lo define con mucha precisión, y apareció la desconfianza primero en el modelo, en el mercado. Todo el mundo empezó a dudar de la vigencia de los mercados. Se empezó a dudar además de los modelos económicos, de los modelos de riesgo, que el libro describe muy bien. Es decir, que de alguna forma esos modelos de riesgo, que de alguna manera eran espectacularmente complicados y que entendía muy poca gente, incluso los que no entendían mucho eran los propios banqueros arriba en el tope, esos modelos perdieron un prestigio inmenso, la profesión académica de economista se deterioró mucho en los Estados Unidos, y de alguna manera hubo, como tú recordabas muy bien, una gran desconfianza en lo financiero. Hubo un movimiento antibancos, ante instituciones financieras, que tiene como objeto el hecho que el público se sintió como que traicionado por ese aspecto. Pasamos de una confianza ilimitada a una profunda desconfianza, que es la que de alguna manera sigue imperando ahora en buena medida, y ciertamente desconfianza también en la economía internacional. Ahora, ¿qué efecto tuvo esa desconfianza? Bueno, lo que dice también el libro es decir, primero deprime el consumo. El ingreso del consumidor americano, el 70% del ingreso del consumidor americano
se gastaba, se gastaba en consumo. Esto pasó rápidamente al 10%, pero 10% menos del ingreso de los Estados Unidos significa que estamos hablando de 1,5 trillones de recursos que están faltando en el mercado, y eso lo sintió todo el mundo, la economía internacional, a todo nivel. Desconfianza además en el inversionista. Si la economía no crece y las expectativas son expectativas de mantenimiento del estancamiento, es un fenómeno que deprime fundamentalmente el inversor, que además se resiste a invertir y los bancos se resisten a prestar. Yo recordaba esto que dijo el presidente del Banco de España. Dijo, bueno, en el fondo dijo que en el fondo es una crisis perfecta porque el consumidor no consume, el inversor no invierte y los bancos y los gobiernos no recaudan. Entonces tenemos la crisis perfecta, las tres se conjugan para hacer la crisis perfecta. Bueno, eso de alguna manera dio lugar además a otro fenómeno altamente perturbador de la confianza, que es el desempleo. Yo lo mencionaba esta mañana en el Banco Central. El gran problema hoy de Estados Unidos y de Europa, que no es el de Japón, es el problema del desempleo, que es una cosa que conmueve a la sociedad. El hecho de que tengamos 40% de jóvenes de entre 15 y 29 años desempleados es una tragedia. De las tragedias que de alguna manera provocaron las grandes conmociones en los años 30 de tipo político que todos conocemos. Entonces, todo eso genera un clima de desconfianza. Entonces pasamos al otro extremo, de un periodo de confianza ilimitada a un periodo de desconfianza casi ilimitado. Yo quizá la cifra que más impacta, de modo de ver, es esto de que el 70% de los americanos creen que sus hijos van a vivir peor que ellos. Eso es la negación del American Dream, que es un poco una sociedad que siempre ve el futuro con optimismo. Eso es un hecho, quiebra un factor muy importante del crecimiento del sistema capitalista, cómo funciona, que se basa fundamentalmente en la confianza. Y ese es un poco el gran aporte de este libro, tomar ese factor confianza como el factor que está en la base de la crisis y en la base de la situación en que estamos viviendo ahora. ¿Y cómo se sale de todo esto? ¿Cómo se restablece la confianza? Es muy difícil, es decir, la confianza se establece, dura años en formarla en un país, en una empresa, en una conducta personal, y de repente se rompe. Se rompe, y recomponerse es como un cristal. Una vez que se rompe el cristal, ponerlo todo junto es medio complicadito. Yo creo que es un poco lo que nos está pasando en el mundo de hoy. Por supuesto, ¿cuáles son los grandes conductores de la recuperación de la confianza? Bueno, claro, el sistema político es muy importante. La elección de Obama fue ciertamente un acto de confianza de Estados Unidos y del resto del mundo, que vieron un poco en él un líder joven, un líder vigoroso, de principios, que cuestionaba todas las cosas del pasado. Eso fue un primer aporte importante. Por supuesto, una cosa que también genera confianza, o que recupera confianza, es, en cierta manera, la capacidad que tienen los sistemas políticos de hacer acuerdos básicos. La gente ve bien los acuerdos políticos en la cúpula, sacando visiones puramente ideológicas, pero hay los grandes acuerdos políticos frente a grandes momentos son realmente importantes. Una cosa que yo, por ejemplo, hablaba mucho ahora que vivo en España, la carencia de ese gran acuerdo ha sido un factor que realmente prolonga la situación de inquietud y de estabilidad. Y por supuesto también tiene sentido los acuerdos internacionales. Cuando los países, anteayer en Seúl, no se ponen de acuerdo, por ejemplo, en cómo enfrentar el tema de las divisas, la subvaluación de algunas divisas importantes, o no se ponen de acuerdo cómo hacer frente a los problemas de los grandes desequilibrios que hay entre países. Eso evidentemente alimenta la desconfianza en los mercados. Y la desconfianza es además un factor de una gran volatilidad. Fíjense ustedes que apenas de 2 años la situación que tiene el presidente Obama, después de haber llegado con toda la confianza de las mayorías, se encuentra ahora con la difícil prueba que va a tener en un par de semanas para no perder el Congreso y el Senado quizá. Entonces, de alguna manera, todo esto genera una impaciencia, y no hay cosa que más alimente la impaciencia que el problema del desempleo. Eso es una de las cosas que realmente estamos en presencia de un cambio estructural que va a llevar años. Esto no es un tema de 3 años, ni de 5, ni de 10. Es la entrada hacia un nuevo mundo, una nueva economía, una nueva sociedad y un nuevo sistema de relaciones internacionales. Yo recordaba hoy, porque estamos enfrente a la distribución del poder económico más grande de la historia de la humanidad. Nunca ha habido una transferencia de poder
como el que enfrentaremos en los próximos años del Occidente al